Bienvenidos, buenos días, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos. Saludos allá a los que se conectan, que lo ven en vivo y aquellos también que después lo van a ver. Esperamos poder compartir un tema que sea de bendición, algo que nos afecta a todos, ¿verdad? No hay, bien dijo Salomón, no hay persona que haga el bien y nunca peque, no hay ser humano que haga el bien y nunca peque, todos fallamos de una manera o de otra. Y me atreví a ponerle ahí 3 pasos para manejar la ira a nivel Dios, porque es como Dios lo maneja, ¿no? Es algo interesante porque la Biblia claramente nos enseña que Dios también se llena de ira, obviamente que a Él se le atribuye que es lento para la ira y grande en misericordia. Allá en Apocalipsis, los últimos capítulos, vemos que también Satanás es lanzado fuera de las regiones celestes y dice: ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y luego también nosotros, ¿no? Que desafortunadamente nos toca vivir mucho tiempo enojados, otros tienen ya fama de enojones, de molestos, pero con el favor de Dios vamos a poder ver hoy cómo lo maneja Dios, ¿no? Pues vamos a entrar de lleno en el tema de la cita de Efesios 4:26. Los que tenemos tiempo leyendo la Biblia, la versión Reina Valera 60 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El verso siguiente dice: ni deis lugar al diablo, ¿no? Es decir, que el enojo y no controlar el enojo, dice claramente Efesios 4, le da lugar al diablo, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Nueva Versión Internacional dice: si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Y ya leyendo este pasaje, primero leyendo la primera parte, la primera versión, decimos: bueno, Dios no está dando licencia, permiso, entiende que de alguna manera las cosas que vivimos nos van a molestar, a hacernos enojar. Y la recomendación que el Señor nos da es: airaos, pero no pequéis, ¿eh? Ya. Uno puede decir: ok, me voy a enojar, es un sentimiento, es una reacción, vamos a decir, natural, ante ciertas circunstancias que vamos a ver más adelante. Y el consejo que Dios nos da es: no peques, ¿verdad? No peques. Pero luego nos da una segunda recomendación y dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o las traducciones más recientes: no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, que no dure más de un día, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos a tener problemas porque muchos nos dejamos de hablar, y no importa el tipo de relación que tengamos, ¿no? Padres con hijos, hijos con padres, esposo con esposa, no se diga ya, y de ahí hacia afuera, ¿eh? La familia, amistades, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, personas, ¿no?, que no conocemos, y entonces nos quedamos con esa molestia, no es algo así como que en lo natural, en lo cotidiano, estamos acostumbrados a poder tratar el enojo y decir: bueno, no va a pasar a mañana, ¿no? Deja que llegue la noche o la puesta de sol, como dice ahí, y ya, ¿no? Con la puesta de sol se va a ir la ira. Es algo que tristemente y lamentablemente nosotros tenemos la capacidad de poder mantener, ¿verdad? Mantener a lo largo de nuestros días. Vea que está implícito la falta de perdón, ¿verdad? Cuando no perdonamos, pues sigue igual ahí, está la ofensa que no perdonamos, y entonces se mantiene el enojo. Y entonces el consejo del Señor es que dice: bueno, si te vas a enojar, cuida que no peques, ¿verdad? Si te vas a enojar, cuida no pecar. Y entonces tenemos que entender que así como hay 3 pasos para controlar la ira, de acuerdo a lo que vamos a ver esta mañana, un salmo, también tenemos que entender que hay 3 etapas de la ira, ¿verdad? 3 etapas de la ira. 3 etapas de la ira. No vamos a ver las citas, dice Números 11 que la ira, hablando de Dios, dice: la ira de Dios se enciende. Es algo que puede ser repentino, puede ser espontáneo, se enciende la ira. Deuteronomio 9, recuerde que Deuteronomio, el nombre sí, nosotros leemos Deuteronomio, pero significa repetición, es por eso que es una compilación de Éxodo, Levítico, Números, todo lo que el Señor ya había hablado ahí es una repetición de Deuteronomio. Y entonces ahí en Deuteronomio, en la repetición, nos dice que la ira, igual hablando hacia Dios, se provoca, ¿verdad? La ira se provoca. Y luego, una tercera etapa de la ira es que se derrama, ¿no? Que tiene que tener un canal, así como la olla express, ¿no? Y tiene una válvula para que salga la presión. A eso se podría entender derramar, ¿verdad? Que tiene que liberarse.
quiero que entienda un poquito más conmigo cómo es esto, porque hay personas que son muy impulsivas, ¿no? Y de ningún modo, al tratar este tema de esta manera, queremos justificar y decir, sí, tiene razón en enojarse. Claro que hay un enojo que es racional, ¿verdad? Pero vea cómo es para Dios, mire. Números 11:1 dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Entonces quiero que vea que al mismo tiempo que Dios se enciende en ira, es provocado a ira y en algún momento va a derramar su ira. De hecho, Apocalipsis hay 7 copas de ira y eso es algo que debería de preocuparnos porque una copa entonces es un vaso que se va llenando, ¿va? Se va llenando y cuando se llega a su tope entonces dice las va a derramar sobre la tierra. Pero vea que entonces lo que le quiero decir es de que Dios en esa ira como Dios, por eso es el manejo de la ira a nivel Dios, siempre está dispuesto a escuchar, siempre está dispuesto a considerar la otra versión, siempre está dispuesto a atender a cualquier persona que quiera interceder, ¿verdad?, a favor de alguien, lo merezca o no. O sea, alguien que un Moisés en este caso, números 11:1, que el Señor perdona a tu pueblo y oró y cesó la ira, ¿verdad? Hizo cesar la ira. Y esa palabra encender en el hebreo es la palabra calentar al punto de extinción y reaccionar con brutalidad, así tal cual lo dice el hebreo, ¿eh? Dice calentar al punto de extinción y brutalidad, como cuando usted pone a calentar agua, ¿no? Que hay gente que no sabemos cocinar y decimos hasta el agua se me quema, ¿no? Porque no se quema como tal, se evapora, o sea, no la sabemos cuidar, le ponemos más fuego. Así es la ira de Dios, ¿no? La estamos ahí manejando, Dios la está conteniendo, pero llega un punto en el cual ese mismo calentamiento hace que se evapore el agua, hace que se extinga el combustible y entonces la reacción puede ser brutal, ¿verdad? Entonces no sé si de ahí venga la frase de ya me colmaste la paciencia, o sea, ya llegaste a mi límite. Luego hay gente que es un poco más tolerante que otra, pero eso significa encender, o sea, no es, aunque es algo que la palabra encender pudiera sonar como esporádico, así repentino, la misma palabra hebrea nos está diciendo que es un lapso, ¿verdad? En el cual, ok, me estás provocando, te estoy diciendo que te calmes, ya te dije una, ya te dije dos, pero cuando llegas a extinguir esa paciencia, llegas a exceder ese límite, entonces viene una reacción, ¿no? Eso es encender. Vea que en el número 11 dice que lo que le molestó a Jehová fue la queja. ¿Cuál queja? Porque a veces nos pasa mucho a los seres humanos. Dios les había dicho antes de salir de Egipto, te voy a llevar a una tierra buena, tierra abundante, tierra que fluye leche y miel, lo que conocemos como la tierra prometida. Y cuando nosotros igual en ese caminar, nosotros esperamos en el Señor y por el Señor estar en la eternidad con Él, pero cuando en nuestro caminar aquí, y no digo que neguemos la realidad puede ser dura para muchos, en muchos momentos, pero no es nuestro final, no es el fin de la historia, y a veces eso mismo nos molesta, ¿verdad? El no tener esa paciencia, la frustración ante no poder controlar muchas cosas, y entonces nos quejamos, y entonces esa queja, cuando ya es repetida, porque no fue la primera vez, cuando ya es repetitiva, dice Señor, bueno, ya te lo dije una, ya te lo dije dos, has colmado mi paciencia, ¿no? Y se enciende la ira. Deuteronomio 9:7 por su parte dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste hasta que entraste a este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Entonces vea que ahí en la primera fue la queja, en la segunda es la rebeldía, ¿verdad? Y así como los que somos padres sabemos que nuestros hijos nos van tanteando, ¿verdad? La naturaleza, igual los que son cachorros ahí muerden a la mamá, al papá y van tanteando, ¿verdad? Pero igual así el hombre con Dios, o sea, mucho de los problemas que tenemos hoy día es por querer vivir al límite con Dios, ¿verdad? ¿Y a poco sí Dios se molesta si me tomo una? ¿Y sí, a poco Dios me molesta si miro a otra muchacha? ¿Y a poco Dios se molesta esto? Entonces siempre estamos tratando de probar los límites de Dios, ¿verdad? Hasta dónde sí, hasta dónde no. ¿Qué de malo tiene un tatuaje, no? ¿Y qué de malo tiene el otro? Cuando ya Dios lo ha dicho claramente en su palabra y deberíamos que amar la santidad, ¿no? Entonces esa rebeldía de probar los límites, dice eso es provocar. Y me gusta a mí buscar la etimología de las palabras porque uno va teniendo más entendimiento. Esa palabra provocar son dos vocablos, ¿verdad? El pro y vocar, de vocare, ¿no? Provocar, pro, de ir hacia adelante, y vocare como de donde viene la palabra invocar, ¿no? Llamar hacia, invocar, vocare. Entonces es llamar hacia adelante, o sea, lo que es decir,
si ya sabes, sobre todo la gente, yo tengo un dicho, ¿verdad? Yo digo que la gente que habla mucho, bueno, los abuelitos decían, perro que ladra no muerde, ¿eh? Decían los papás y los abuelos. Y así en la cotidianidad vemos que la gente que habla mucho poco hace, pero la gente que es callada, reservada, que guarda silencio, ¿no? Que se controla, cuando llega a hablar en un punto donde han llegado a ese límite del que estamos hablando, generalmente su comentario es muy certero, ¿no? Puede ser hiriente, puede ser lastimoso, pero es muy racional, ¿no? Entonces es muy certero, entonces hay que tener cuidado, eso es provocar, o sea, es que mira, yo estoy tranquilo y el mundo hoy ha sacado un refrán, un dicho, ¿verdad? Que dice, el que está tranquilo se le deja tranquilo. ¿Por qué? Porque si es alguien tranquilo y tú lo provocas, que es la palabra que estoy tratando de explicar, si tú provocas, llamas hacia ti lo que hay dentro, llamas hacia ti la ira, llamas hacia ti la reacción a la ofensa, como allá en Inglaterra, ¿verdad? Tienen fama los guardias del palacio, ¿verdad? Que son inamovibles, y ahí veo un montón de videos de gente que los está provocando, o sea, sabes que la función es que va a estar quieto, que no se inmuta ante nada, pero a mucha gente ese es su gusto de ir ahí a Londres y provocar, ¿verdad? Provocar. ¿Sí me estoy explicando? Provocar. Lo hacemos con Dios, lo hacemos entre nosotros, ya sabemos y ahí vamos justamente a provocar, ¿verdad? Pero luego una que le comentaba se derrama, dice segundo de Crónicas 12:7, dice, cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira. Entonces nuevamente le digo, vea como Dios, siendo el Todopoderoso, Él siempre está dispuesto a escuchar. En Isaías dice, ¿verdad? Ven luego, estemos a cuentas, dialoga conmigo, no dialoguemos, dame tus razonamientos, quiero entenderte, quiero escucharte, quiero que saques lo que traes, ¿ah? Dios está abierto a escucharnos, aun cuando dentro de todo el enojo que cada quien pueda pensar, muchos caminan por alguna situación de la vida, no vamos ahorita, no es mi punto decirles si estuvo bien o mal, si es justo o injusto, pero mucha gente incluso está molesta, está enojada con Dios. Pero Dios siempre está, en su palabra nos muestra que Él está abierto a escuchar. Poderle decir, Dios, te respeto, pero estoy molesto por esto. Mira, realmente sí me molesta esto. No lo entiendo y eso me molesta. Pero siempre el Señor está dispuesto a escuchar y quiero comentarle antes de seguir esa palabra derramar, tal cual es si nosotros derramáramos agua, un líquido, es decir que el hebreo lo traduce como un fluir, pero hay una palabra que me estremece y es que esa palabra derramar no solamente es derramar, tirar un líquido, verter un líquido, sino que significa licuar, ¿no? Entonces es decir que si vemos en Apocalipsis las 7 copas de ira, es licuar, ¿verdad? Okay. Esta es la ira contenida por una causa, o sea, por lo que tú has provocado, por lo que tú has encendido, y entonces se va a licuar, ¿verdad? Y ahí se consuma la ira de Dios, ¿verdad? Entonces es licuar, derramar. Nosotros también en algún momento cuando llegamos a un límite, y usted puede ver en el volante, ¿verdad? Detrás del volante, no me acuerdo cómo le llaman a esos crímenes, ¿verdad? De furia, ¿verdad? Furia al volante, de que porque se le metió, porque no respetó el señalamiento, claro, tiene razón de poder reclamar, ¿verdad? Pero la gente que no se controla y llega a sacar a otro de la carretera, hoy no se diga sacar un arma y dispararle enfrente de quien sea, ya no, lo que quiero decirles es que el derramar ya no mide uno las consecuencias, ¿no? No está viendo si es un padre, madre de familia, estudiante, si tenía qué responsabilidad tenía, función, simplemente va a explotar esa ira, ¿no? Eso es derramar. Y entonces le comento, entonces son 3 etapas de la ira, pero en base al Salmo 85 vamos a ver también 3 pasos, ¿no? 3 pasos para controlar la ira a nivel Dios, ¿verdad? ¿Cómo le hace Dios? Y entonces aquí usted lea en su casa todo el Salmo 85, pero dice el escritor, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, o sea, los que habían sido llevados cautivos, los volviste a la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Cuando ve esa palabra Selah en los Salmos es una pausa, es decir que hay cuenta que está leyendo una partitura en el texto, y entonces cuando marca un Selah es una pausa de meditación, un silencio para meditar, Selah. Y número 3 dice, y yo se lo subrayé ahí, dice, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira, ¿no? Entonces vea que el pasaje nos está diciendo que lo que provocó la ira, el enojo de Dios fue el pecado. Dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de Dios cubriste. O sea, no es como que Dios se enoja sin razón, ¿no? Como lo que le decía de la gente que es tranquila, que usted conoce.
cuando nos llega a decir algo es muy certero, o sea, ya lo meditó, lo razonó, no son gente visceral, ¿verdad? Que dicen lo primero que sienten, como mucha gente, y después, bueno, muchos se arrepienten, otros no, ¿verdad? Dicen, si quieres, ¿para qué me provoca? Es que tú me provocaste, ¿no? Pero Dios no, o sea, Dios lo tiene ahí, pero vean entonces cómo usa dos palabras que son fuertes, ¿verdad? Reprimir. Reprimir es una palabra fuerte porque tú me estás diciendo, sí, tenía el derecho, tenía ya el sentir, tenía toda esa presión dentro de mí, pero lo reprimiste. Dice, reprimiste tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Y para completar la tercera, y ahorita la explicamos, es Isaías 48:9, Dios mismo hablando, le dice al profeta Isaías, por amor de mi nombre, y guarde ahí esa palabra para los que apuntan, diferiré mi ira, voy a diferir mi ira. Para alabanza mía, otra vez el Señor lo reafirma lo que dijo el salmista, dice, la reprimiré para no destruirte, porque imagínense, si Dios fuera como nosotros nos enojamos y los que somos chilangos, pues a la goma, ¿no? Y si quiere, la mejor de las palabras, ¿verdad? Ya, que se acabe todo, ¿no? Hasta aquí llegamos. Nos fastidiamos y votamos todo. Si Dios fuera así como nosotros y que Él con todo su poder se imagina que pensara, lo está diciendo Isaías 48, para no destruirte. Salía, y no que no provoquemos a Dios, no que no lo hayamos molestado nunca, no que hayamos hecho cosas, no que estemos en paz, ¿eh? En el mejor de los casos, ¿no? Por nosotros mismos no. Dice, para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Claro, porque Dios con un pensamiento nos puede fulminar, ¿no? Un pensamiento, llegamos a un límite y olvídese, ya no la contamos. Pero el Señor mismo, sabiendo ese poder, sabiendo esa majestuosidad, dice, reprimiré para no destruirte, pero dice, diferiré mi ira. Entonces, para los que apuntan, apunte ahí 3 pasos para controlar la ira. En esto consiste el método RAD, R-A-D. 3 pasos para controlar la ira: reprimir, apartar, lo vimos en el Salmo 85, y diferir en Isaías 48. Estoy tomando las palabras literales del texto que leímos, pero para efectos prácticos, para que usted lo aplique en su vida, porque esto yo sé que lo puede memorizar, tal cual, ¿verdad? Literal, reprimir, apartar, diferir, pero para ponerlo en práctica, porque no es como ahorita tener una varita mágica y ¡ting! Ya a partir de mañana usted ya no se va a enojar, ya no le va a pasar nada en su vida, no. Puede que venga más causas de enojo en la vida, ¿verdad? Entonces quiero que entienda estas 3 palabras con sus sinónimos, ¿verdad? Identificar, canalizar, cambiar. Reprimir lo va a asociar con identificar, apartar lo va a asociar con canalizar, y diferir lo va a asociar con cambiar, ¿sí? Entonces vamos a poder tratar esta mañana eso. ¿Qué es identificar? Número 1, identificar. Entonces usted sabe claramente, 1 Tesalonicenses 5:23 dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles para la venida del Señor, ¿no? Y entonces la Biblia, y a lo largo de la misma, nos da a entender que nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo, en ese orden, ¿no? Dice el apóstol Pablo, el Padre de los espíritus, ¿verdad? Entonces, antes de venir a esta tierra éramos espíritu, se nos da un alma, que igual podría ser un espíritu porque es inmaterial, es abstracto, no es tangible, y el cuerpo, que es lo que vemos, ¿no? Pero para efectos de estudio vamos a ver espíritu, cuerpo y alma, ¿no? Entonces mire que en el espíritu, o sea, recuerde que nuestro pasaje inicial, la versión 60, que es una versión ya para estos días antigua, dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. Que es airarse, tal cual, llenarse de aire, ¿verdad? Y es por eso que cuando uno está airado, uno está enojado, alterado, molesto, lo primero que cambia es la respiración, ¿verdad? Empieza a ser más constante, agitada. Y también, al mismo tiempo, como dicen los terapeutas, ¿verdad? La gente certificada dice, bueno, número 1, respira, ¿verdad? Respira profundo, exhala, va, inhala, exhala, ¿va? Porque es una manera de poder controlar, porque claro, es algo que está afectando el espíritu. Y no lo vamos a desarrollar a totalidad, pero usted puede ver que así como Dios crea al hombre, ¿va? En Génesis 1, aquel pasaje conocido, dice, sopló en su nariz, sopló el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces tenemos una parte espiritual que se alimenta de nuestro entorno. Y entonces en esa idea de respiración, usted va a encontrar, busque ahí en su concordancia, respiración, respirar, va a encontrar que el hombre puede respirar crueldad, el hombre puede respirar, el ser humano pues,
puede respirar amenazas y puede respirar incluso muerte. Puede ser como reacción a una circunstancia o puede ser como consecuencia de su entorno. ¿Qué le quiero decir? Que entonces si usted es una persona iracunda, una persona que fácilmente se molesta, tiene paso número 1 al identificar, vamos por parte espiritual, mi cuerpo, aunque es espiritual, tengo que ver de qué me estoy rodeando, ¿verdad? Con quién me estoy juntando, qué cosas estoy oyendo, ya sea en pláticas, ya sea hoy, decía un pastor, no estamos platicando con alguien, pero al tener nuestro celular y estar ahí scrolleando todo el día, estamos dialogando, ¿verdad? O sea, vemos algo que nos gusta, no nos gusta, y tenemos, aunque sea nuestro pensamiento, un diálogo. Entonces, yo tengo que ver de qué me estoy alimentando, qué música oigo, porque igual si estoy oyendo música subversiva y en contra del gobierno y que todos me traicionaron y nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, usted sabe a lo que me refiero. Entonces, obvio que eso va a forjar en nosotros un espíritu airado, o sea, vamos a estar reaccionando, vamos a pensar que sí, efectivamente todo es contra nosotros, por nosotros lo dijo, a nosotros nos hicieron la mala cara, por nosotros fue que ya nos sacaron más comida, ¿me estoy explicando? Eso es el espíritu. Y finalmente también el espíritu dice contención, o sea que todo eso, todo el ambiente, todo lo que nos rodea, todo lo que cargamos día con día, nosotros venimos, dice la Biblia, que somos un vaso, un depósito. Se viene conteniendo, ese tipo de contención me refiero. Se va a contener, se va a contener, se va a acumular al punto que va a llegar a un límite donde obviamente va a explotar, ¿no? El cuerpo es tal cual, nuestro cuerpo, o sea, porque entonces hay una confusión ahí, ¿verdad? Porque entonces cuando Gálatas 5 nos habla de las obras de la carne, entendemos muchos que al leer las obras de la carne, pues lo que hacemos con este cuerpo, bueno, con este cuerpo interactuamos, pero la carne como tal se va a referir a algo interno, al corazón, al alma, ¿no? Y el cuerpo como tal, aunque no lo menciona como carne, es literalmente este depósito, ¿no? Este cuerpo. Y le puse ahí porque entonces Isaías 8:21 dice, pasarán por la tierra fatigados y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán. Los que apuntan a Isaías 8:21 dice, teniendo hambre, se enojarán. Entonces Dios lo sabe y quedó ahí en la Biblia. O sea, porque hay mucha gente que dice, ay, es que mi marido se vuelve en otro cuando tiene hambre, ¿eh? O sacó el comercial por ahí aquel de los sneakers, ¿verdad? Es que no soy yo. Ah, bueno, mira, cómete un sneaker, ¿no? Claro, cuando uno tiene hambre, unos aguantan más que otros, pero finalmente viene una descompensación y entonces eso puede generar el enojo y nosotros tenemos que, el punto aquí es identificar, ¿verdad? Entonces tengo que identificar, número 1, si es por lo que me rodea, yo estoy reaccionando al ambiente que me rodea. Número 2, si entonces es más bien mi cuerpo, bueno, no he comido y le puse ahí hormonas porque, y no vamos a hablar todo porque entonces en hormonas pues viene cuánto duerme, ¿verdad? Que quizá no está durmiendo lo suficiente, pues porque estudia, por el trabajo, tiene un bebé ya recién nacido y se despierta cada ciertas horas, que dicho sea de paso, a nosotros los doctores, la doctora nos dijo, ustedes acostúmbrenlo, ¿va? Cada 3, cada 4 horas, el propósito es que no se va a morir, obviamente come a libre demanda el bebé, pero tú también lo puedes ir educando a que en la noche sea más extenso su periodo de sueño y que tenga hambre, ¿no? Para los que no saben, para los que son papás primerizos. Pero le digo eso porque entonces en los adultos, cuando no dormimos bien lo suficiente, entonces eso viene una descompensación hormonal. ¿A qué me refiero con hormonas? Usted sabe, las mujeres, yo, bueno, ahorita tengo ya, gracias a Dios, 28 años de casado, pero le decía a mi esposo, o sea, me tocó pasar en mi adolescencia la menopausia de mi mamá, ¿no? Y ahora de casado me toca la menopausia de la esposa y se junta con la adolescencia de la hija, olvídese, ¿no? Entonces usted ve ahí todo un problema hormonal, ¿no? O sea que no es que la persona amanezca pensando, ¿cómo voy a fastidiarlo a mi papá? Me acordaba, no sé si usted se acuerda que en los 90 había una caricatura, creo que se llamaba Rita Kabum, una adolescente que los papás adentro de su sala hablaban siempre con un casco así como de guerra, ¿no? Y dice, oye, es que tenemos que decirle a nuestra hija que le toque ir a la escuela. Y, no, pues dile tú, bueno, no, dile tú. Y cualquier cosa que le dijeran buena, bueno, sobre todo si era mala, peor, ¿verdad? Pero si era buena, explotaba, ¿no? Rita Kabum se llama esa caricatura. Y entonces así, o sea, por la cuestión de las hormonas adolescentes, ¿verdad? Ni quien les haga nada, ni quien los provoque, y hacen una tormenta de una gota de agua, ¿no? Es hormonal. Y esperamos y declaramos que sea pasajero, ¿verdad? Algún día va a acabar. Y luego le puse heridas porque cuando usted puede estudiar en su casa lo que es el enojo, juntamente, o sea, yo decía un combo, que se junta con otros sentimientos como la frustración o heridas, hablando de la tristeza,
Entonces es por eso que lo que se genera es un enojo. Y cuando usted estudia en la Biblia, ese enojo y tristeza tiene que ver con abusos sexuales. Como la hermana de Tamar, ¿sí? Usted puede buscar ahí a Absalón, su hermana Tamar. Dice, se juntó la tristeza con el enojo, con la tristeza, perdón. Y entonces, con el enojo, entonces vino ese espíritu de enojo sobre Absalón. La frustración, como en el caso de Acab, el rey Acab. Dice, estaba enojado y triste. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a prevalecer el enojo, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces se lo puso solamente como heridas porque es en este cuerpo que lo enfrentamos. Y entonces eso, o sea, hay gente, si usted ve una jovencita o un jovencito enojado, quiere decir que puede ser que está sufriendo algún tipo de abuso, ¿eh? No necesariamente sexual, pero verbal, psicológico, físico porque les pegan, ¿eh? Y entonces ahí lo puede ver en la Biblia. Entonces eso es, uno tiene que identificar. Y dejé al último el alma, ¿no? Le puse ahí corazón o carne, porque Gálatas 5 lo menciona. Manifiestas son las obras de la carne, que son ira, gritería, contenciones, enemistades, pleitos. Son obras de la carne, pero no se refiere al cuerpo, sino que se refiere a nuestra alma, aquello con lo cual interactuamos unos con otros, ¿verdad? Relaciones interpersonales. Y antes de pasar a ese texto, no me fijé que lo había puesto aquí, le quiero leer toda la lista que me dio aquí el internet, ¿verdad? Porque pues yo no soy experto ni nada, pero entonces a usted identifíquese, ¿no? O sea, yo tengo que identificar. Tengo que identificar si mi enojo es por un dolor físico, a ver si se logra ver allá en pantalla, los que ven aquí. Un dolor físico, por una enfermedad, una lesión, ¿verdad? Cansancio, falta de sueño, hambre, que se traduce en irritabilidad por la falta de alimento, problemas hormonales o neurológicos, ¿verdad? La gente que tiene algún problema neurológico y que a mí me impacta, no me acuerdo qué podcast estábamos oyendo de una persona que padecía, un hombre que padecía lo diagnosticaron con esquizofrenia y aún así pues su novia, su pareja aceptó casarse con él. Lo que le quiero decir es de que él le dijo, cuando de repente así se alteraba y le contestaba mal, quizá la esposa, la pareja muy comprensiva decía, bueno, entiendo su situación médica de esquizofrenia, pero él le decía, no quiero que me lo tomes como una justificación. No me toleres, no me permitas que yo te conteste así, porque siempre hay una parte donde dice la Biblia que el espíritu del hombre tiene potestad sobre el mismo espíritu del hombre, o sea que se puede controlar, pues, ¿no? Usted puede controlar todo eso. En algunos casos quizá se va a requerir medicación, bueno, yo no soy el experto para decirle hágalo o no hágalo, pero ahí está, ¿verdad? Están los recursos, porque entonces hay gente que se justifica y ese enojo se vuelve incontrolable y termina lastimando a medio mundo. No se trata de eso, ¿eh? Se trata de que lo logremos controlar. Solamente le comparto lo que he oído. Consumo de alcohol o drogas, ¿no? Que alteran el control emocional. Hay causas internas como factores psicológicos emocionales, estrés acumulado, ansiedad, frustración, ¿no? Porque vea que nosotros, la generación del siglo pasado, los que todavía nacimos en los 90s, ¿no? Todavía nos tocó jugar, valga la redundancia, juegos de mesa, ¿no? Y entonces mucho, o sea, el Monopoly, Turista Mundial, etcétera, mucho era de manejo de frustración, aquellos que practican deportes, ¿verdad? Parte del entrenamiento es manejar la frustración, ¿no? De que no siempre se gana, de que a veces se pierde, de que a veces hay injusticias, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que esta generación es la generación que más trabajo le está costando manejar la frustración, ¿verdad? Cuando no es lo que quieren, como quieren, cuando quieren, y entonces eso les genera un enojo. Tenemos que entenderlo y decir, bueno, no está bien, ¿verdad? O sea, lo explica, pero no lo justifica, ¿verdad? Entonces puede ser que al no saber yo manejar la frustración me venga ese enojo, baja tolerancia a la frustración, expectativas no cumplidas, celos o envidia, ¿verdad? Lo que le decía de provocar, o sea, ya sabes, tú ya tienes lo tuyo, no, pero quieres, ¿verdad? Quieres por tus pistolas, como decían los papás, ¿verdad? Por tus pistolas ahí vas a hacerlo, o sea, tú tienes lo tuyo, pero no estás conforme, quieres que el otro esté incómodo, ¿eh? O que no lo tenga, celos o envidia, sentimientos de impotencia, inseguridad personal, ¿verdad? Lo que mi pastor decía, siempre vienen y me dicen, es que aquel hermano se cree más, ¿y por qué nadie me dice es que yo me siento menos? No, preferimos decirle el otro se siente más, ¿verdad? Inseguridad personal, resentimientos del pasado, es que nuestra familia, ¿verdad? Y yo no sé, si usted tiene un apellido de abolengo y por el apellido es que nosotros así, bueno, resentimientos del pasado, orgullo herido, porque a veces es de, pero si fue tanta la falta, no, la verdad, si uno analiza, si uno hace un alto, respira y dice,
La verdad fue más por mi orgullo, ¿no? Me pegó en el orgullo, o sea, me dolió, me lastimó. Ese es el problema. Sensación de injusticia. Puede haber, dice ahí, causas externas, ¿verdad? Injusticias, maltrato verbal o físico. Claro que va a llegar un momento en el que uno va a explotar, ¿verdad? Yo me recuerdo, aquí está mi hijo, un día que ahí en la iglesia nos reportaron, es que le golpeó un niño y le sacó sangre de la nariz. Le digo, bueno, conociendo a mi hijo, ¿habló con él antes? O sea, ¿mi hijo habló con este niño antes o su primera reacción fue golpearlo? No, sí habló con él, el otro no entendió. Okay. Está bien, ¿no? Si ya con palabras trataste y no, bueno, tristemente así pasa, ¿va? Maltrato verbal o físico, claro, que va a llegar un momento de explosión, ¿verdad? Ofensas, insultos, humillaciones, porque ya ve que hoy hay gente de, pues que ¿por qué te ofendiste? Dime cuál era tu intención. O sea, tu intención era ofenderme, obvio que me ofendí, ¿no? O sea, no te sorprendas que me ofenda cuando tu intención, aunque lo niegues, fue ofenderme, ¿no? Ofensas, insultos, humillaciones, falta de respeto a la dignidad, falta de respeto a las creencias o límites personales. Digo, hay unos que somos más tolerantes que otros, ¿verdad? O sea, del cristianismo todos se burlan, no hacen lo mismo así con otro tipo de religiones, ¿verdad? Las que tienen armas. Pero ahí está, ¿verdad? Contradicciones, discusiones intensas, provocaciones, burlas, mentiras, engaños descubiertos. Yo siempre he dicho que lo que duele no es el engaño, sino el desengaño, ¿verdad? Engaños descubiertos. La Biblia Proverbios dice que los celos son la furia del hombre, ¿verdad? Dice, no perdonará en el día de la ira. Traiciones de amigos, de pareja, de familiares, malos entendidos o mala comunicación, interrupción constante, y etcétera, ¿no? Y usted lo puede ver, ¿no? Malos servicios en instituciones, falta de consideración de otros como el egoísmo, el desorden, descortesía. Pero todo esto se lo digo porque usted puede identificar alguna de esas, es lo que a mí me molesta, ¿no? Le digo, hay unos que somos más tolerantes que otros, pero al final usted tiene que identificar, ¿verdad? ¿Qué es lo que más le genera, molestia, ¿no? Enojo. Este es mi punto débil, ¿no? Aquí sí, ¿verdad? En la semana o en el mes tuve ahí alguna sesión con mi hija adolescente y fue que empecé a meditar este tema de, bueno, ¿qué fue lo que me molestó realmente, no? ¿Qué fue lo que me molestó? Y ya usted puede identificar, lo que me molestó, entonces fue esto, ¿verdad? Lo que me molesta no es lo que me dice, sino que sea una... Ya cuando usted ve aparte patrones en su vida, ve a ver, si yo me enojo de todo, bueno, tenemos un problema serio, hay mucho que tratar. Pero cuando usted es alguien tranquilo en lo general y se da cuenta de un patrón, ¿verdad? Bueno, con esta persona me molesté por esto, con mi hijo me molesté por esto, con mi esposa me molesta por esto, le voy a compartir de mi corazón, ¿verdad? Para que vea que soy sincero, ¿verdad? O sea, bueno, entonces ya me noté que lo que me molesta es un ataque directo, ¿verdad? Cuando es un ataque directo me cuesta más manejar el enojo. Pero como lo identifiqué, entonces ya estoy trabajando, ¿verdad? En mi zona de zen y paz. No es cierto. No, porque soy cristiano, ¿verdad? Estoy trabajando en, así como llega, bajarlo, ¿verdad? Pero ya lo tiene identificado. Y entonces, segundo de Reyes 5:11, un pasaje, no voy a leer toda la historia, quizá usted la conozca, quizá no. Naamán es un general de un ejército sirio que estaba leproso, necesitaba ser sanado, va con la confianza de que la muchacha que le ayudaba en su quehacer le dice, Señor, no se moleste, mire, allá en mi tierra, en Israel, hay un profeta, varón de Dios, y si usted va y lo ve y le pide que ore por usted, va a orar y va a quedar sano. Y entonces él va con esa fe, con esa expectativa, y entonces cuando llega a Israel no sale el profeta, manda a su siervo Giesi y le dice, dile que vaya al Jordán y se zambulla 7 veces y va a quedar sano. Y entonces, en ese contexto, llegamos a 2 Reyes 5:11 y dice, Naamán, el general del ejército, se fue enojado diciendo, y aquí yo decía para mí, se fue enojado diciendo, yo decía para mí, saldrá luego, estando en pie, invocará el nombre de su Dios, alzará su mano, tocará el lugar, sanará la lepra, ¿verdad? ¿Qué le quiero decir? Que de todo lo que le leí, se lo quise leer para que lo identifique, pero va a caer aquí, en la expectativa. Va a caer en la expectativa. Dice, Naamán se fue enojado diciendo, el diálogo con uno mismo, ¿no? Yo decía para mí. Entonces ahora eso que usted identificó, ¿qué es lo que más le molesta? ¿Por qué le molesta? Vamos a los esposos, ¿no? Ya sabe que los varones, los hombres, tenemos una virtud de no atinarle a la canasta de la ropa sucia, tenemos la virtud de no atinarle a la taza cuando orinamos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? La expectativa es, ¿verdad? Los que tenemos muchos años, es que después de tantos años de convivir juntos, ya debería saber, ¿verdad?, qué me molesta, ya debería saber qué me gusta, ya debería saber qué quiero. Claro, o sea, él debería, pues,
es razonable, ¿verdad? Se entiende que sí, debería, para tanto tiempo debería. Pero si no lo es, pues perdón. Al final es una expectativa, igual con los hijos. Es que si siempre te digo, si siempre te digo lo mismo, ¿por qué no lo haces? Porque siempre, porque somos así de absolutos y radicales los adultos, ¿verdad? El nunca y el siempre, ¿verdad? Siempre te digo lo mismo, siempre que llega siempre lo mismo. Y eso nos enoja. Pero entonces al final, usted tiene que analizar lo demás, ¿verdad? Porque a lo mejor usted se enojó porque ese día le fue mal en el trabajo, no comió, le chocaron en el carro, ¿verdad? Que se juntan más cosas. Pero al final el enojo viene a ser, el problema principal es la expectativa. La expectativa. Es que yo decía para mí mismo, bueno, voy a llegar, ya va a estar la comida, voy a llegar, le encargué a mi hijo, a mi hija que sacara la basura, que paseara al perro, que les dije que si tenía mascota, ellos lo iban a cuidar, ¿verdad? Y llegamos, es un desastre. Entonces esas expectativas es lo que más esa frustración, es lo que más nos enoja. O sea, piénselo, medítelo usted un poquito de ver qué es lo que más me enoja. Mucho es la expectativa, o sea, la otra persona, sea un familiar, un cercano o un lejano, ¿verdad? Cuando vamos a una oficina pública y todo, entendemos, ¿verdad? Están para servirnos, viven de nuestros impuestos, claro, pero de alguna manera pues no tenemos el control, ¿verdad? No está obligado a hacer como yo quiero. Yo tengo que encontrar la manera de cómo poder lograr, ¿verdad? Cómo poder lograr lo que necesito y no perder de vista eso, ¿verdad? No perder el enfoque. Pero si yo me dejo llevar por la expectativa, nos va a pasar lo que a Naamán. Se fue enojado diciendo, yo decía para mí mismo. Sí, mi expectativa era esa. Y entonces aquí ya le estoy dando el paso porque entonces leíamos en el Salmo 85 que el Señor, David le dice, el salmista le dice a Dios, reprimiste toda tu ira. Entonces cuando uno se molesta, uno tiene que identificar rápido. O sea, esto tiene que ser un ejercicio, ¿verdad? Dice la Biblia que nos ejercitemos para la piedad, ¿verdad? O sea, dice, el que tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal es algo que tenemos que ejercitar. A ver, me estoy enojando. A mí me pasó apenas en la semana, le digo, me pasó con mi hija y logré identificar. Y luego me pasó con iba a decir con un abuelito, con una persona mayor del trabajo. Y sí me molesté, pero a la vez siento que así como llegó, así se fue, ¿no? Dije, ya sé, no me puedo enojar porque soy un hombre de Dios, ¿verdad? Reprimir, la palabra es reprimir. Decía el Salmo, reprimiste a toda tu... Entonces, número uno, estoy identificando que me estoy molestando. ¿Tengo razón o no tengo razón? Si tengo razón, me tengo que reprimir. Y si no tengo razón en enojarme, también me tengo que reprimir. Ahora, reprimir es una palabra fuerte porque habla así como que de contenerse, de suprimir el enojo, ¿verdad? De restringir, ¿verdad? Es una palabra negativa en la mente. Pero le quiero compartir la palabra hebrea, ¿no? La palabra asaf. Dice... La raíz primaria significa reunir para cualquier propósito. O sea, reprimir es lo que le dije, contener, restringir, suprimir, ¿no? Como sinónimos. Pero el hebreo me dice reunir para cualquier propósito. De aquí significa quitar, dejar atrás, soportar, hacer acepción, ¿verdad? Porque a veces algo que nos reclaman las esposas es, ¿cómo a él no le dices nada, pero cuando soy yo, ¿verdad? O no fuera yo, porque entonces ahí dice... La palabra reprimir, hacer acepción. Ok, entonces si hago acepción con aquel, puedo hacer acepción también con este, ¿no? Entonces reprimir, la palabra clave es dar un propósito, ¿verdad? Propósito. Entonces cuando yo vea que me estoy enojando, número uno, ¿tengo razón o no tengo razón? Si es razonable mi enojo, ok, lo voy a reprimir, ¿verdad? No es razonable, pues con mayor razón lo voy a reprimir porque no tengo razón de enojarme, solamente me llegó así de repente, ¿verdad? Pero entonces me dice la Biblia, me dice que Dios, porque esto se le está diciendo a Dios, dice, tú Dios, tú reprimiste toda tu ira. Es decir, tú le diste un propósito a tu ira. Porque entonces, mire, nosotros caminamos por esta vida y aun cuando sabemos las cosas que no le gustan a Dios, lo ofendemos. Porque dicen los rabinos, ¿verdad? Se lo he oído más a los rabinos, a otros pastores también, pero dicen, mira, nuestro problema con Dios es que no lo vemos. Porque cuando vemos a alguien, ¿no? Piensa en su jefe, en su esposa, en su cónyuge, en alguien, verle la cara, ¿no? Así como, ay, no, para verle la cara mejor no lo hago, me abstengo. Pero el problema es que como a Dios no lo vemos, nos es muy fácil hacer cosas que lo ofenden. Y quizá en el mejor de los casos pedirle perdón, pero igual no es que, no voy a decir que no es sincero, pero como no estamos viendo su rostro, su enojo, como lo estamos viendo este día, el tema del enojo, nos es fácil. Sin embargo, Dios, entonces lo que si ya lo provocamos a Dios, ya lo hicimos enojar, entonces Dios lo que hace es reprimirnos, ¿no? Mira,
le dijo a Noé, mira Noé, toda carne ha corrompido su camino, pero no va a contender mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne, él es mortal, él es finito, él es todo lo que dice la Biblia que es una sombra que pasa, una neblina, una flor que se marchita en la tarde. Sé que eres vulnerable, sé que eres insignificante si lo quiere ver así, ¿va? Muy pasajero. Pero entonces lo que hace Dios es darle un propósito a su ira, decir, ok, sí tengo razón en enojarme, es racional, pero quiero darle un propósito. ¿Cuál fue su mayor propósito? Mostrarnos el amor, ¿no? Porque dice Romanos 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, blasfemando en su rostro, escupiéndole el rostro, Cristo murió por nosotros. ¿Ven? Entonces Dios tiene un propósito de reprimir su ira y decir, tengo la razón e incluso de demandarte que cumplas, pero la voy a reprimir para mostrarte. Te voy a dar un propósito, ¿va? Y entonces ahí también nosotros con los semejantes tenemos que tener un propósito. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, si soy cristiano estoy aquí para manifestar a Cristo. Como dijo Jesús, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Soy la sal de la tierra. ¿Tengo qué? O sea, mientras tenga vida, le he dicho a mi hija, mientras tenga aliento, lo voy a hacer, me voy a esforzar. Porque ese es mi propósito. Ahora, es un tema por sí mismo, ¿verdad? Pero ahora que estudiamos Eclesiastés veíamos que hay gente que camina, es que yo no encuentro mi propósito, hermano. No sé cuál es mi propósito en esta vida. Pero sin embargo, fíjese que el rey Salomón en todo lo que medita dice que de acuerdo a lo que tú vives, dice, tú puedes determinar tu propósito. O sea, quizá hay gente que tiene un propósito supremo, ¿verdad? El supremo llamamiento, dice Pablo. Ese quizá a uno nos va a tardar más tiempo en llegar. Pero el rey Salomón en Eclesiastés dice, de acuerdo a lo que tú vives, tú te vas forjando un propósito. Entonces, de acuerdo a lo que tú vives, entonces, bueno, mi propósito es manifestar a Cristo, porque para eso fuimos llamados, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo estoy aquí para anunciar las virtudes, porque entonces, si usted es una persona iracunda, visceral, ¿verdad? Que así como siente, reacciona, ¿qué es lo que la gente del mundo dice? Lo primero que dice, ¿y eso? ¿Y eso que es cristiano? ¿Y eso que va a la iglesia? ¿Y eso? Y entonces ahí están los memes, ¿verdad? Por sí de los animalitos, ¿verdad? Mi dueña, cantando alabanzas después de que me regañó porque me hice pipí, ¿no? No sé si ha visto cosas así, pero también así nos pasa en el mundo. O sea, la gente se burla de nosotros porque les damos motivo. No mantenemos, cuando llega el momento del enojo, de la furia, de demandar lo racional, le damos rienda suelta y no decir, a ver, ¿cuál será el propósito? Vamos a llegar a un punto donde obviamente también hay que marcar límites, ¿verdad? Hay una palabra para eso. O sea, entonces me está diciendo que me deje de ser el puerquito de todos. No, vamos a llegar ahí. Pero sí me está diciendo que entonces yo me haga un alto, respire, diga, no es racional, me reprimo. Es racional, voy a darle un propósito. ¿Para qué? O sea, ¿qué quiero lograr con eso? Que ya está la situación, ya está aquí. Ya no se puede removinar como las películas. Recapitulemos, toma 2, no. Ya estamos aquí en el momento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle un propósito. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Qué es darle un propósito? Dejar atrás, soportar, hacer acepción. Ahora, algo que yo quiero marcarle aquí, puse mis notas, es que un propósito puede ser negativo o puede ser positivo. Porque entonces cuando usted dice, es que sí tengo la razón de demandarte, ¿no? Y entonces un propósito negativo, la autojustificación, la venganza, el alivio, ¿no? Porque le digo, hay gente que se enoja y desata, o sea, deja que se vaya toda la furia, ¿no? Y hay gente que ha desvivido a otra y destruido su propiedad, etcétera, cosas que ya no se pueden revertir, ¿no? Entonces hay un propósito negativo, entonces ese se lo estoy advirtiendo para que no vaya ahí porque pues es que sí, ¿para qué me haces enojar? ¿Para qué me provocas? Si ya sabes cómo soy. No queremos evitar lo negativo, ¿no? Venganza, alivio. Y queremos dar un propósito positivo, que en todo lo que podamos ver es ser como Cristo, porque Él es la medida, ¿verdad? Amén. Ahorita le explico un poquito más de eso, nada más quería marcar eso, porque entonces ahí está. Si tengo que tener un propósito, pues quiero aliviarme, no quiero tener esta tensión, este estrés, este mal sentimiento, y entonces por eso lo dejé ir. Propósitos negativos, no. Ahora volvemos a leer el Salmo, ¿no? Dice, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Esa palabra alejar, a muchos les va a gustar porque es la palabra shuv, ¿no? El volver, el retorno, ¿eh? Alejar, shuv, volver. Pero entonces fíjese que ese alejar, tal cual es alejar, mandar lejos, pero dice, es volverse la raíz primaria. Entonces de aquí es alejarse. Me gusta el hebreo porque entonces es muy específico, ¿verdad? Porque entonces dice, aléjate de la ira. Ok, ¿no?
Pero entonces me dice, no necesariamente volver al punto de partida, porque sobre todo las mujeres son así, ¿verdad? Pero es que es lo que te estoy diciendo, es que, y volvemos al punto, ¿eh? Es que es como te digo, y es que es por eso, y vuelven al punto, ¿eh? Donde empezó todo. O sea, mira, no le atiné al canasto de la ropa, no bajé la tapa, no enrollé la pasta de dientes, no lo hice, perdí el topper. No volver al punto de partida, no lo hice. No necesariamente volver al punto de partida, pero entonces me dice, pero generalmente es retirarse hacia algo nuevo. ¿Se da cuenta? Entonces Dios no es un Dios pero es que tú pecaste contra mí. Ok, ya te arrepentiste de eso, ya, ok. Vamos, la página que sigue, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué va a pasar después? Y entonces me dice, generalmente retirarse a algo nuevo, y entonces por eso le marcaba los propósitos negativos y propósitos positivos. Déjenme ver si puse aquí, sí está así también. Efesios 4, 22. ¿Y qué es lo nuevo, hermano? Así como que, bueno, si antes me enojaba, ahora ya no me enojo. Si antes te decía, ya no te voy a decir. Puede ser, pero tenemos que tener un estándar más alto, ¿va? Dice el apóstol Pablo, ahí mismo en Efesios 4, que es nuestro pasaje base, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿no? El que se quiere vengar, y es que te la hizo que te la pague, y es que nadie te va a ningunear. Ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, está viciada con deseos engañosos. Verso 23. Renuévate en el espíritu de tu mente, vístete del nuevo hombre creado según Dios. Y hay 3 palabras que quiero que tenga aquí. Cuando piensa en lo nuevo, piense 3 cosas. Justicia, santidad y verdad. Justicia, santidad y verdad. Es un tema muy amplio por sí mismo, ¿verdad? Poder desarrollarlo. Justicia, santidad y verdad. Pero piénselo bajo este filtro, a ver. Rápido usted lo tiene que pensar, ¿verdad? La reacción que voy a tomar, ¿no? Sea verbal, sea física. ¿Ofende a Dios? Sí, entonces me abstengo. ¿Ofende a mi prójimo? Sí, me abstengo, me alejo. Me ofende a mí mismo porque puedo hacer algo en contra de mí mismo, ¿va? Al enojarme, o sea, voy a ir a la cárcel, me van a enjuiciar, me van a imputar cargos. Y hay gente que es muy lista, por decir los que somos mexicanos, sabe que un ladrón experimentado no va a atentar contra su vida porque no lo procesan por robo, lo procesan por enterrarle un cuchillo. Porque yo así llegué un día a la delegación y me dijo el oficial, ahí, le voy a atender rápido, joven. ¿Y si trae alguna herida de muerte? No, ok. Si no atentaron contra su vida, no vamos a hacer nada. Eso, mi experiencia personal en aquellos años, es lo que es, punto. Bueno, algo así, ¿va? Entonces, le digo esto porque entonces si atenta contra mí mismo, entonces tampoco lo voy a hacer. Ese es un buen filtro, ¿eh? A ver, a transgredir las leyes de Dios, ofende a Dios, lo que voy a decir, lo que voy a hacer, porque acuérdense que el Señor Jesús en el Sermón del Monte dice, a ver, oíste que fue dicho, no cometerás asesinato, no asesinarás, no matarás, ¿eh? Pero yo te digo que desde que te enojas con tu hermano, ya estás expuesto al infierno, ¿eh? El que se enoja, el que le dice y habla 2 palabras, fatuo y raca, así como que no tienes padre, es la grosería que dice ahí, ¿eh? El decirle no tienes padre, dice, está expuesto al lago de fuego. ¿Por qué? Entonces tienes que pensar eso, o sea, a ver, atenta contra Dios, ofende a Dios, atenta contra la integridad de mi prójimo, de mi semejante, sí. No estoy diciendo si tiene razón o no, ya vimos la parte de reprimir. Atenta contra mí mismo, si cualquiera de esas es sí, entonces yo me tengo que abstener, ¿verdad? Alejarme, entonces no necesariamente volver al punto de partida, pero es que la molestia está aquí, a ver, entonces vamos a avanzar algo nuevo, ¿cómo lo vamos a resolver, verdad? ¿Cómo lo vamos a arreglar? Déjeme avanzar porque me está ganando el tiempo. Y quiero pasar a la última. No, dice el Señor en Isaías 48, por amor de mi nombre diferiré mi ira. Para alabanza mía la reprimiré. Entonces tenemos que buscar en la misma Biblia a qué se refiere diferir, ¿verdad? Entendemos, no sé, a mí cuando yo oigo diferir, lo primero que me viene a la mente es como cuando usted compra algo a meses sin interés, ¿verdad? Diferido en 12 pagos, diferido en 18 meses, diferido a 6 pagos, a 6 mensualidades. Diferido, ¿verdad? O sea, que lo va administrando así. Pero fíjese que otra palabra que aparece en la Biblia, diferir, las 2 veces que aparece, la segunda aparece en Gálatas 4:1 y dice el apóstol Pablo, pero digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces allí es una palabra diferente, ¿verdad? Es la misma en español, diferir, pero entonces ahí me está implicando que debo ser diferente, ¿verdad? En nada se diferencia, en nada se diferencia del esclavo. Y en ese contexto el pasaje me está hablando de madurez, ¿verdad? O sea, mira,
tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios, Dios te ha dado todas las cosas, eres Señor de todo, pero te digo que mientras tú no seas maduro, mientras seas un niño, aunque seas Señor de todo, no vas a ser diferente a la gente que no tiene a Dios. No vas a ser diferente al que está esclavizado al sistema del mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, dice ahí voy a diferir mi ira y me va a dar tiempo nomás de tratarle estos 3 versículos de Proverbios. ¿Cómo vamos a diferir la ira? Hay 3 palabras claves que quiero que apunte. Proverbios 19:11 dice la Biblia, la cordura del hombre detiene. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Eso vimos una vez un tema así, toda una hora, pasar por alto la ofensa. Pero aquí la palabra clave es cordura. Dice, la cordura del hombre detiene su furor, ¿no? ¿Qué es la cordura, hermano? Bueno, la palabra hebrea es entendimiento. Y me gustan las palabras raras cuando estudio el Strong porque encierra mucha luz ahí, ¿verdad? Me dice, es circunspección. Entonces le digo en automático, cuando usted se dé cuenta que está enojado con razón o sin razón, o sea, racionalmente o irracionalmente, usted tiene que ser circunspecto. Dice, la cordura por sí misma detiene, o sea, porque aunque alguien decía, ¿verdad? Para pelear se necesitan 2, el enojo a veces tiene que controlarlo uno solo, ¿verdad? Así como cuando ofendemos a Dios, si se esperara que nosotros vamos con Él, pues sigue esperando desde que Cristo vino, ¿eh? Pero entonces Él mismo lo reprime, ¿sabes? Yo lo tengo que controlar. Entonces mi cordura va a detener mi furor. ¿Qué es mi cordura? Mi capacidad de ser circunspecto, ¿no? Es decir, circunspecto que mires alrededor, ¿no? Como el muchacho que hace bullying, la niña que hace bullying. ¿Por qué lo hace? Ah, pues porque a ella también le hacen. Porque lo que pasa es que está carente de amor, está llamando, está gritando por atención, ¿no? Circunspecto, o sea, entiendo lo que rodea. Es que es un niño, pues obvio que pues, lo dejan con la abuelita está en silla de ruedas, no hay quien lo cuide todo el día. ¿Me estoy explicando? Circunspección. Entonces, en la medida que yo me acostumbre, me ejercite a ser circunspecto, a considerar a los demás, algo que el mundo no practica porque desde muy jóvenes nos decían, de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, que lloren en la tuya. Y eso al final es orgullo. Pero Dios lo que quiere es que tú siempre caminemos viendo a los demás, a ver qué pasó, por qué pasó. Porque entonces en la medida que entendemos las situaciones, cuando nos llega el enojo de, bueno, es que él no es cristiano, él no es hijo de Dios, él no va a la iglesia. El cristiano soy yo, el que se supone que tiene conocimiento y madurez soy yo. Eso mismo en automático detiene el furor, no. O como dice de Abraham, ¿verdad? Dice, y Abraham de repente ahí se querían pelear los pastores, pero los filisteos vivían alrededor. Y entonces él decía, no peleemos, mira, hay mucha tierra, le dice a su pariente, a Lot, mira, que no se peleen los pastores, la tierra es muy abundante, si tú le das a la izquierda, yo le doy a la derecha, tú al norte, yo al sur, no hay por qué pelear. Pero dice la Biblia, porque los filisteos habitaban la tierra. Entonces hay veces que, a veces los jóvenes se fastidian, es que ¿por qué siempre me sacas que la Biblia dice, si esto es personal, o sea, si yo quiero hacer esto, ¿qué tiene que ver el vecino? ¿Qué tiene que ver el otro? Pues así es la Biblia. Dios siempre está pensando en los demás porque Él está interesado en la salvación de los demás, de todos. Murió por todos, ¿verdad? Ya el que le acepta obviamente tiene ventaja, pero entonces, no sé si me explico con esto de la cordura, la circunspección, el que siempre tienes que estar viendo lo que hay alrededor, tanto del problema como de ti mismo, ¿verdad? Ahora, Proverbios 21:14, dice aquí la Biblia, dice, la dádiva en secreto calma el furor, el don en el seno, la fuerte ira. La dádiva en secreto calma el furor, el don en el seno, la fuerte ira. Entonces vea que son 2 palabras, ¿verdad? Dádiva y don. La palabra clave aquí es en secreto. La versión Dios habla hoy dice, el regalo hecho con discreción calma aún el enojo más fuerte. La versión internacional dice, el regalo secreto apacigua el enojo, el obsequio discreto calma la ira violenta. Entonces vea que aquí el punto es la discreción. Pero vea que son 2 palabras diferentes, dádiva y don. Acuérdese que dádiva dice que toda buena dádiva y todo don perfecto vienen del Padre de las luces, vienen de lo alto del Padre de las luces. Pero el Señor Jesús a los hombres, a los padres de familia nos dijo, si ustedes siendo malos le saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre celestial. Entonces quiero que vea conmigo que dádiva, dice, es un regalo voluntario, es un regalo desinteresado. Dádiva es un regalo inmerecido. Entonces le digo, llega el enojo, ¿es racional que esté enojado? Sí. Ok, entonces dice, y la dádiva en secreto calma el furor, ¿verdad? Entonces no voy a anunciar, miren, ¿vieron lo que me hizo? ¿Vieron lo que me hizo? Lo voy a perdonar, ¿verdad? Para la honra y gloria de Dios, eso no es en secreto.
Pero entonces uno se da cuenta en sí mismo y dice, es un regalo inmerecido. Ok, mira, por esto merecerías que te azotara, como vimos, 40 menos 1, pero tampoco lo voy a hacer. Te voy a dar un regalo, o sea, cambies o no cambies, me perdones o no me perdones. Si me perdonas, qué bueno, pero si no, también. Inmerecido, voluntario, desinteresado. Ok, lo voy a hacer, no espero nada a cambio. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué quiero decir? El perdón, ¿no? Si vienen contigo 7 veces en el día y te dice, perdóname, perdónalo, ¿verdad? Una dádiva. Pero es que me hizo, es que tengo razón, es que... Perdónalo. Y no hagas más bulla, ¿verdad? La dádiva en lo secreto, calma el furor. Primero para ti, ¿verdad? Porque bueno, ya te perdoné, o sea, ya lo que pase, mira, yo ya te perdoné, ya lo que pase, yo ya te perdoné, ¿verdad? Pero luego me dice el don en el seno, ¿verdad? El don en el seno. O sea, es un regalo, dice ahí, es un regalo que llega al corazón, ¿no? Don en el seno es un regalo que llega al corazón. Y entonces un don, me dice la Biblia, mientras que la dádiva es un regalo inmerecido, el don es un regalo que te habilita para algo, ¿no? Un don. El don en el corazón, la fuerte ira. Entonces, a la vez me está diciendo que la dádiva puede ser algo material. El don no necesariamente puede ser algo material. Puede ser algo como el perdón, el amor, la amistad, ¿verdad? Es un regalo que te habilita para hacer algo, como tu talento, ¿no? Un don. Es un regalo que tienes para hacer algo, para tocar música, para hacer políglota, hablar muchas lenguas, estudiar, entender muchas cosas, ¿verdad? Un don. Algo que toca el corazón, y que te habilita para, como yo le he compartido de mi amigo que siempre andaba enlodado y lo subía al carro, ¿eh? Mi amistad te está habilitando para. Tú no te has mostrado amigo, yo me estoy mostrando amigo contigo. El cristiano aquí soy yo, ¿ah? El cristiano soy yo, ¿sí me estoy explicando? El don en el corazón, lo que llega al corazón, va a calmar la fuerte ira. Ahora quiero que lo vea porque entonces le dije que esto iba a ser a nivel Dios, ¿verdad? Porque entonces Romanos 5:16 me dice la Biblia, el apóstol Pablo, con el don no sucede como la transgresión. Dice, porque por la transgresión de a uno fuimos castigados los muchos, pero por el don de uno vino la justificación a los muchos, refiriéndose a Jesucristo. Entonces se da cuenta, o sea, con Dios también, de que usted se ha puesto a pensar para con Dios qué cosas pueden tocar su corazón. Dice la Biblia, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, porque entonces uno dice, Señor, tengo razón de reclamarle, pero aquí está mi otra mejilla, Señor, porque quiero tocar tu corazón. Señor, la ley me obligaba a caminar 1 milla con este individuo, con esta individua, pero voy a dar la extra porque quiero agradarte a ti. ¿Y acaso eso no Dios lo verá? Señor, tú sabes que yo necesitaba realmente este dinero, pero si tú quieres que lo perdone, lo perdono, no espero nada a cambio, no espero, ya lo doy por perdido. Pero entonces dice, el don en el seno, la dádiva en secreto, eso que solamente Dios ve en lo secreto, eso que va a lograr tocar el corazón de Dios, de mira, mi hijo ya se parece a mí, ya se está pareciendo a nosotros, ¿no? De que teniendo el derecho de reclamar, el derecho de pedir una legión de ángeles que vinieran a defenderlo, no lo hizo, sino que dijo, él levantó sus ojos al cielo y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado. ¿Se da cuenta? Eso calma la ira. Tu ira y la ira del otro también y la ira de Dios, porque si no, mi hijo, ese es mi hijo, esa es mi hija. Y el último, miren, quisiera poder andar un poquito más en esto, pero no me quiero ir sin tratar los tres, ¿verdad? Porque le decía que íbamos a llegar aquí. Mire, Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta, pasaje conocido, la blanda respuesta quita la ira o aplaca la ira, ¿verdad? Mas la palabra áspera hace subir el furor. Y entonces este pasaje se entendiera como que está hablando de dos personas, ¿verdad? O sea, a ver, ya me hiciste enojar y si me das una palabra áspera, pues se va a subir mi furor. Y entonces tienes que darme una blanda respuesta. Pero fíjese que estudiando el hebreo, la blanda respuesta dice que es así como el aceite. Dice, mi reacción, si yo ya me estoy enojando, ¿eh? Estoy determinando, ¿cómo le puse yo? Identificando que es racional, que tengo el derecho de molestarme, pero al mismo tiempo me estoy reprimiendo, estoy tratando de darle un propósito, me estoy alejando, caminando a lo nuevo. Y entonces, mi reacción va a ser blanda como el aceite. ¿Qué quiere decir? Es como, si usted lo estudia así, no nos va a dar tiempo ya de ver todas las palabras, pero
es como si usted cayera en aceite, ¿no? Usted puede ser un muy buen nadador, pero si cae en aceite, o sea, le va a costar más trabajo, ¿no? Esa es la blanda respuesta, la reacción blanda, como el aceite. Pero me gusta que las palabras hebreas lo van a derivar a la palabra en español, lenidad. Es decir, no es una palabra común, por eso digo que me gusta estudiarlas cuando estudio la Biblia en el Strong, diccionario Strong. Porque lenidad, me dice, lenidad es un término que se refiere a la blandura en exigir el cumplimiento de los deberes y castigar las faltas. Implica una actitud de indulgencia o condescendencia, donde se es excesivamente blando al exigir responsabilidades o castigar errores. En resumen, la lenidad se asocia con una disposición a ser más benévolo en juicios o decisiones. Entonces, como padre nos pasa, ¿no? Tenemos el derecho de exigir, y a veces así lo decimos, ¿no? Y es que para eso te pago el teléfono, ¿no? Y aquí no, el que paga soy yo, y bajo mi casa mis reglas, ¿no? Está bien, pero trabaje un poquito la blanda respuesta. No le estoy diciendo que deje que sus hijos lo agarren de puerquito y en cualquier situación, ¿verdad? En el trabajo, en la escuela, en la vida. No, me está diciendo. Y si lo quiere ver, si quiere asociar el aceite con la unción, perfecto. ¿Eh? Que la unción le ayude para que su reacción sea blanda. Es decir, que sea como el aceite, que no es que lo van a agarrar como puerquito, pero que por esa bondad, por esa represión, que usted reprimir su enojo, alejarse y parecerse a Cristo, parecerse a lo nuevo, lleve a la gente a exigir el cumplimiento de los deberes o castigo de las faltas. Decir, mira, sí te entiendo, pero esto no puede pasar por alto. Entonces se refiere mucho a la manera, ¿verdad? No el fondo, sino a la forma, ¿verdad? Porque a veces los problemas del enojo no vienen a ser de fondo, sino de forma. Es que, ¿cómo me lo dijiste? Claro, a eso se refiere tener una blanda respuesta. O sea, no va a cambiar el límite, no va a cambiar, no te exime de cumplir tus responsabilidades, tus obligaciones, pero con la ayuda de la unción, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de lo que ya vimos, entonces lo que va a pasar es de que la manera en la que yo te diga a partir de este momento las cosas, o sea, me estoy enojando, ya me reprimí, ya me alejé, ya respiré, pero entonces la responsabilidad se tiene que cumplir. ¿Me explico? O sea, eso no va a cambiar, eso se tiene que hacer. Y entonces así es como vamos a poder tener el manejo del enojo, ¿no? Nivel Dios, ¿no? Ya terminamos. Reprimir, identificar la causa, apartar, es decir, escoger un propósito, a movernos a lo nuevo, y diferir con estas tres cosas: cordura, dádiva y don, ¿no? Regalo y blando, asimilarme a Cristo. Ya por el tiempo no me da tiempo de explicarle más, ahondar más en esto, pero con lo que le di, repáselo por favor, estúdielo, para que entonces lo pueda manejar en su día a día. Le digo, no es como que ya ahorita lo oímos y mañana ya todo va a ser miel sobre hojuelas, que bueno, no va a ser así. Hay muchas cosas que nos molestan, injusticias de la vida, cuestiones hormonales, cosas que tenemos que cambiar, identifíquelas también para que las pueda trabajar, cada cosa trabajarla por lo que le corresponde, ¿va? De la mejor manera. Pero acuérdese, ponerse un propósito, moverse a lo nuevo, parecerse a Cristo y dejar de lado la ira, dejarle al Señor, Señor, aquí está este carácter, te lo entrego, sígueme trabajando, sígueme tratando, pero que en todo lo que pase en mi vida yo no deje de reflejar a Cristo, sea con mi jefe, sea con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, con mi cónyuge, con mis hijos, con mi familia, con quien sea, que yo pueda reflejar a Cristo. Así como tú eres y tú te reprimes y tú te alejas y tú difieres, así también yo, que pueda hacerlo en mi día a día. Padre, en este día, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida, por tu misericordia, por tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que nos ayudes, Señor, a controlar la ira, el enojo, la furia. Son cosas que cada día nos aquejan. Hay unos que somos más tolerantes que otros, pero yo te pido por todos, Señor, por el que es iracundo, visceral, y aquel porque es muy tranquilo y dura mucho para enojarse, tarda mucho, Señor. Cualquiera de los dos estamos igualmente necesitados de reflejar a Cristo, Señor. Porque todos estamos expuestos a cosas que nos enojan, a cosas que nos van a enfurecer, que van a tratar de sacar lo peor de nosotros en el día a día, algunos intencionalmente, otras por accidente, o sea, no es que así se lo propongan, pero vamos a estar expuestos. Y lo único que te queremos pedir hoy es que podamos dar una blanda respuesta, que podamos tener esa cordura, Señor, que podamos, Padre Santo, poder
no perder de vista que tenemos que parecernos a Cristo y ser la luz y ser la sal. Darle un propósito al enojo, no solamente aliviar la ira, el estrés, lo que sentimos, tener satisfecha la venganza, sino al contrario, aun cuando tengamos que renunciar a eso, a ese derecho que tenemos, Señor, podamos simplemente levantar nuestra vista a ti y decir, Señor, ¿te agradó esto que hice? ¿Me parezco más a ti, Señor? Porque eso es lo que queremos, parecernos a ti, agradarte y así estar contigo siempre, Señor. Poder reflejar esa paciencia, esa misericordia, ese amor que Cristo tuvo con nosotros, poder también transferirlo a los demás, para gloria de tu nombre, para salvación de su alma, y a quien sea, ¿verdad? Al cercano, al familiar, al cónyuge, al hijo, a la hija, al vecino, al compañero de escuela, de trabajo, Señor. Ayúdanos para poder dar gloria a tu nombre en todas esas cosas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias por tu respuesta. Desde ya, amén. Bendiciones, nos despedimos, nos vemos próximo